práctica número 1 de la preparación metalográfica se identificaron inclusiones no metálicas, se buscó obtener el tamaño de grano del aluminio y del acero, y la microestructura de diferentes muestras mediante la observación de microscopía óptica. Por otra parte, se identificaron y aplicaron los cuidados necesarios para las muestras del análisis metalográfico. Para poder realizar este análisis fue necesario utilizar técnicas como el corte de metal, encapsulación, pulido y otras que serán explicadas más adelante. Los metales utilizados en esta práctica fueron el acero y el aluminio. A continuación se dará una explicación de los pasos que fueron empleados para el desarrollo de la práctica. En primer lugar, el aluminio y el acero fueron cortados en forma de cilindro o probeta metálica, para posteriormente trabajar con ellos en las demás máquinas. La máquina que se utilizó para realizar los cortes se llama cortadora de disco abrasivo. Dentro de ella se coloca la pieza a cortar y se sella con una cámara de protección para evitar accidentes. Esta máquina agrega agua al corte, lo que ayuda a que el material cortado y la herramienta no se sobrecalienten. La cortadora es manual, por lo que el usuario decide hasta qué medida bajar. Para ejecutar correctamente este primer paso fue necesario utilizar una buena lubricación, refrigeración y baja carga. Las probetas, una vez cortadas, fueron pulidas para quitarle la rebaba. El aluminio fue pulido manualmente con una lija y en cambio el acero se pulió en la pulidora. Después se llevaron las probetas metálicas a la prensa de embutido. En el laboratorio existen dos tipos de esta máquina, los cuales son la prensa de embutido manual y la prensa de embutido automática. En nuestro caso se utilizó la prensa de embutido manual. Para embutir cada probeta metálica fue necesario utilizar un poco de desmoldante para poder despegar correctamente cada pieza. El acero y el aluminio fueron colocados con cuidado en la parte superior, ya que la zona estaba caliente, cada uno por separado. Después se cambió la perilla a open para poder bajar la probeta metálica. Luego se colocó una cucharada de baquelita, que es un material en polvo. Una vez que se colocó toda la baquelita, se volvió a abrir la perilla para que bajara más y se volvió a cerrar para continuar con el siguiente paso. Después se colocó la tapa y se giró hasta cerrar por completo. Durante 8 minutos estuvo bajo presión y a su vez se elevó la temperatura a 150 grados centígrados. Esperamos 5 minutos más para que nuestro embutido se enfriara y lo pudiéramos retirar de la prensa de embutido. Posteriormente, las pruebas pasaron a una pulidora, cuya función es hacerlas girar ejerciendo presión sobre las lijas de diferentes medidas. En esta máquina, la velocidad y su presión pueden ser modificadas mediante una computadora. Al igual que en la cortadora, se agrega agua para asegurar la lubricación de la pieza. Se cambiaron las medidas de las lijas gradualmente y más adelante se utilizó una fibra en la misma máquina para pulir las piezas y así tener el acabado de espejo deseado para observar en el microscopio. Después ambas piezas se sumergieron en ácido nítrico. El acero solamente se sumergió por 2 segundos, mientras que el aluminio se sumergió alrededor de 20 minutos. Una vez sumergidas ambas piezas, se enjuagaron con agua y se secaron con algodón. Después de haber dejado reposar las muestras, se pasaron al microscopio metalográfico para observar detenidamente las probetas a una magnificación de 100, 500 y 1000. Con el fin de fotografiar y analizar las características más sobresalientes de la microestructura. Un grano de una muestra se define como la porción de material en donde el ordenamiento de los átomos es idéntico, pero la orientación de este es diferente para cada grano. Se dice que el tamaño de grano es la medida metalográfica más significante, ya que está directamente relacionado con las propiedades físicas del material. Con esto dicho, entre menor tamaño de grano, el material será más resistente, duro y dúctil. En pantalla se muestran las fórmulas usadas para poder calcular el número de granos. Los granos se pueden separar según su microestructura cristalina de dos maneras: las dendritas o aquellos granos redondeados arborescentes, o los equiaxales, los cuales tienen formas poligonales con fronteras rectilíneas. En nuestro caso, debido a que los granos observados no cuentan con fronteras rectilíneas, podrían caer dentro de la categoría de dendritas. En pantalla se muestran los resultados obtenidos después de la observación con el microscopio.
Cabe considerar que si en la imagen aparece solo una fracción del grano, no se considera como un entero, y si aparecen, por ejemplo, 2, se puede tomar las 2 mitades como un entero. La metalografía es muy efectivo para los ingenieros que trabajan en las industrias, para comprobar si el material con el que van a trabajar satisface las expectativas para poderlo utilizar en sus trabajos y así evitar fallas mecánicas y tener controlados los procesos de manufactura e industriales. El número de designación indica el número de granos que tiene la lija entre una pulgada cuadrada. Por lo tanto, entre mayor sea el número, más fina es la lija. Por otra parte, el número indica su poder de abrasión. Entre más chica sea el número, más grande será el grano, por lo que así aumenta su poder de abrasión. Sobreatacar una muestra ocurre cuando ésta se deja bajo el ataque químico indicado por un tiempo mayor de lo necesario, causando que la visión en el microscopio no sea la correcta. Para corregir este error, es necesario volver a desbastar y pulir la pieza. Es muy importante saber las propiedades de cada material para así poder saber cuál es su uso adecuado, si no, podría resultar en fallas catastróficas. En esta práctica fue posible apreciar una manera para poder entender las propiedades mecánicas de algún material, ya entendiendo el tamaño de granos. Con esta práctica aprendí que la metalografía nos ayuda a identificar la estructura completa de los materiales, lo cual es útil para la industria, ya que nos ayuda a ver cuál es el material indicado para elaborar un producto. Con esta práctica aprendí que la metalografía es un proceso muy útil para los ingenieros industriales, ya que les permite conocer cómo un material está compuesto y si es muy efectivo para utilizarlo con ciertos materiales y en un proceso y que el producto final quede ensamblado correctamente. Con esta práctica me di cuenta que gracias a este proceso podemos conocer las propiedades de los materiales y gracias a esto podemos conocer qué materiales van a dar una mejor eficiencia para lo que queremos hacer con ellos.